cómo fue mi proceso para convertirme en diseñadora UX UI. Bueno, quizás este episodio no te interese tanto, pero hay varias personas que me lo pidieron y me pareció súper importante ahondar un poco más en este tema porque si bien yo en otros episodios mencioné de que trabajaba acá en Reino Unido, no había profundizado en el tema y creo que hay cada vez más personas que están en este camino o estudiando o empezando con las entrevistas o buscando, sí, sus primeros trabajos, así que nada, me pareció copado hablar un poco de cómo fue mi experiencia y nada, y si les puede servir y si les puedo dar algún que otro consejo, eso voy a hacer. Yo empecé a estudiar diseño UX UI en 2021, ya estábamos acá en Edimburgo, pero empecé a estudiar a distancia en Argentina, porque obviamente, bueno, monetariamente me convenía. El curso duró 3 meses, fue un curso bastante intenso, debo decir que sufrí un poco, lloré un par de veces, pero nada, fue una lloradita y a seguir. Y después de eso me metí de lleno con programación, pero creo que ahora viéndolo a la distancia, si bien me gusta la programación, creo que me hallo más en diseño, pero creo que en ese momento me metí de lleno con programación porque no me sentía capaz quizás de empezar a buscar trabajo como diseñadora. Entonces, para ocupar mi cabeza con algo, seguí estudiando. Repito, la programación me gusta y todo, creo que también sufrí un poco, pero también lo disfruté, pero fue como más que nada para llenar un vacío, si se quiere. Llegó un momento que obviamente mientras estaba estudiando programación había empezado a aplicar a trabajos para diseñadora UX. También cuando terminé el curso de programación me sentía más en Pampa y la Vía que con diseño, así que dije, bueno, voy a empezar a buscar trabajo de diseño que siento que lo tengo como un poco más pulido. Bueno, empecé a buscar trabajo, creo que la primera entrevista, yo el curso lo terminé a fines de junio y la primera entrevista la habré tenido en, sí, agosto, supongo. La realidad es que igual como también estaba estudiando, no estaba full buscando trabajo. Quiero decir, mandaba algún que otro CV, pero no estaba, digamos, como súper enfocada en eso, hasta que, bueno, tuve la primera entrevista, con lo que eso conlleva una nueva profesión, otro tipo de entrevistas, en inglés, obviamente, porque por más que yo en ese momento trabajaba de bachera y ya había tenido otros trabajos en inglés, obviamente las entrevistas no son lo mismo. Entonces, nada, era como todo un mundo nuevo para mí y obviamente quizás lo veo hoy a la distancia y la primera entrevista fue un fiasco, pero bueno, todas, absolutamente todas las que tuve fueron de enseñanza total. Tiempito después yo, bueno, seguía buscando, seguía estudiando, todavía no aparecía nada y justo nos había surgido con Pablo la idea de irnos de viaje por Europa, entonces también como que yo decía, ¿para qué me voy a poner a buscar trabajo si nos queremos ir de viaje, no sabemos cuándo vamos a volver, etcétera, etcétera? Y en ese momento igual yo seguía buscando trabajo, terca como ella sola, y bueno, la realidad es que me venían rechazando de todos. Y un poco creo que también era como esa energía, ¿no? Que yo estaba vibrando, porque en realidad, como ya había surgido la idea de viajar, tenía como la atención 50-50, ¿no? Como que tenía una parte en el viaje y la otra en buscar trabajo, entonces nada, no iba a llegar a ningún puerto, a un buen puerto. Bueno, nos fuimos de viaje, al final el viaje duró un mes y pico porque bueno, con el COVID y todo, la mayoría de países volvían a cerrar las fronteras, entonces por miedo a que nos quedemos parados en algún país, volvimos a Reino Unido. Ahí yo me puse full a buscar trabajo. De nuevo, puliendo obviamente siempre mi CV, mi LinkedIn y todo para tenerlo
lo más lindo posible. Y bueno, tuve varias entrevistas que la realidad es que nunca me terminaban descartando, por ejemplo, por el inglés, que era una creencia que yo tenía, sino más que nada porque obviamente las primeras oportunidades al no tener tanta experiencia suelen llevar un poco más de tiempo. Entonces más que nada me terminaban rechazando por la experiencia, digamos. Llegué a casi últimas instancias de dos empresas, que una la realidad es que agradezco no haber quedado porque la primera entrevista que tuve, que fue con dos diseñadores o tres, no me acuerdo, eh, uno de los diseñadores mientras yo hablaba y respondía a lo que ellos me preguntaban, bostezaba, o sea, era lo único que sabía hacer y yo ahí por dentro decía, o sea, ¿quién me mandó a entrevistarme con estas personas? Pero bueno, como digo, como yo estaba buscando mis primeras oportunidades, la realidad es que no le hacía asco a nada. Eh, y bueno, una vez que pasé la primera entrevista, me mandaron el ejercicio técnico que tenía que hacer, que ahora voy a ahondar un poco más en eso. Y después de hacerlo, lo tenía que defender. Y bueno, la defensa también fue horrible. Expuse todo el ejercicio que ellos me habían dado para resolver. Eh, en toda la exposición ninguno emitió ningún comentario, lo cual ponele que está bien porque estaban prestando atención a lo que yo estaba contando, pero terminé de exponer y me empezaron a hacer preguntas de cualquier otra cosa, o sea, absolutamente nada sobre el ejercicio que yo había hecho. Entonces, al otro día me llamaron para decirme que no había quedado y sinceramente lo agradecí. Y después la otra oportunidad laboral no había tenido ejercicio técnico, digamos, pero me había encantado la empresa, la propuesta, la gente con la que me había entrevistado y todo. Y el mismo día que me dijeron que no del otro trabajo, me dijeron también que no de este. Así que yo entré en un colapso, no paraba de llorar, estaba súper triste, bueno. Por suerte hoy en día, habiendo cambiado mucho mi mentalidad y muchas cosas, siento que puedo salir un poco más rápido de esos estados, pero me acuerdo ahora y la realidad es que lo sufrí muchísimo, como si fuera el fin del mundo. Eh, pero bueno, después surgió que justo Pablo había estado medio depre con el tema de su trabajo. Recién habíamos vuelto de ese viaje por Europa sin mucha plata, no había mucho trabajo, era pleno invierno acá en Reino Unido, bueno, en toda Europa, pero en Reino Unido es como más picante. Y ahí fue que decidimos volver a Argentina, que estuvimos 5 meses. En realidad nuestra idea era volver por mínimo 3 años, pero bueno, después cambió todo. Y acá quiero hacer como no sé si es un parate o quiero resaltar esto, que obviamente uno tiene como creencia colectiva que en Argentina no hay trabajo, que todas las oportunidades laborales son una mierda, que no se consigue nada, que bla, bla, bla. Bueno, se ve que cuando yo volví a Argentina cambié absolutamente mi chip y dije, yo voy a conseguir trabajo como diseñadora UX, como sea, o sea, estaba completamente segura, no tenía idea ni cómo ni cuándo lo iba a lograr, pero yo lo iba a lograr. Y puedo decirles que me sorprendió gratamente la cantidad de entrevistas que tuve apenas volví a Argentina. De hecho, pisé Argentina y en menos de un mes ya estaba trabajando como diseñadora UX. O sea, hubo días que tuve 4 entrevistas, o sea, así, a ese ritmo. La verdad que me sorprendió. Y con esto quiero decir que, nada, que es básicamente tu mentalidad. O sea, yo quizás estaba más en Reino Unido como súper preocupada y desesperada por conseguir un trabajo y que bueno, que el resultado terminaba siendo siempre negativo. Y no es que volví a Argentina y me puse a estudiar más inglés o me puse a estudiar más, no sé, programas de diseño. No, simplemente cambié la mentalidad y me empezaron a llover las entrevistas y las propuestas. Eh, de hecho, me pasó que nunca me había pasado de entrevistarme con una empresa que me mande el ejercicio técnico
y después nada, terminar diciéndoles que no porque mucho no me convencía la propuesta y a ver, yo decía que no porque sabía que otra cosa iba a venir. Y yo sé que a veces quizás vemos como todo el panorama negro y no sé, no nos atrevemos a tomar esa decisión, pero cuando uno realmente está seguro de que lo va a conseguir, no le preocupa decir que no a otras posibilidades. Y esto lo digo y fue la primera vez que me pasó, porque nunca me había pasado con otros trabajos, ni siquiera acá en Reino Unido. Entonces, nada, estuve trabajando un tiempito, después cambié de empresa porque conseguí una oportunidad laboral para trabajar desde Argentina para Estados Unidos. Obviamente el tema del inglés yo lo tenía bastante aceitado, así que no fue un impedimento mayor, digamos. Y bueno, cuando yo estaba trabajando para este lugar para Estados Unidos, ya con Pablo habíamos tomado la decisión de volver para Reino Unido. Así que me puse a buscar trabajo más o menos en... Nosotros volvimos a Argentina en enero y yo me puse a buscar trabajo en abril. Sí, fines de abril más o menos, o sea, fue bastante rápido porque teníamos tiempo para volver a Reino Unido por un tema de legalidad y residencia y todo en junio. Hasta junio teníamos tiempo. Así que me puse a buscar trabajo, lo mismo, tuve 1.000.000 de entrevistas que creo que todas y cada una me han dado algo para aprender. Y sí, sí, más o menos mediados de mayo, fines de mayo, me confirman no de uno, sino de 2 trabajos. Lo mismo que antes, yo había cambiado totalmente mi mentalidad y antes nunca en la vida me había pasado de tener que yo decidir por 2 oportunidades laborales. Antes era la única que surgía, bueno, listo, madre, conformate con esa porque no hay otra cosa. Y es lo que digo, hay muchos diseñadores UX capacitándose, estudiando y buscando su trabajo, pero yo estaba segura que lo iba a conseguir, a mí no me importaba la competencia, o sea, estaba completamente segura que en alguna de esas empresas a las que yo me estaba postulando había un lugar para mí. Y es esto que digo, no es que me puse a, no sé, a inventar cosas en el CV o a estudiar inglés o a estudiar alguna otra habilidad para resaltar. No, simplemente cambié la mentalidad y se vio reflejado en mi realidad, claramente. O sea, pensarlo, digo, me pongo a pensar y 2 oportunidades laborales y yo tuve que decidir por la que me convencía más. O sea, hermoso. Obviamente igual hice también un trabajo de visualización, de pensar cómo quería que sea la empresa que me contrate, cuánto quería ganar, no sé, de qué quería que sea la empresa, cómo quería que sea la gente con la que iba a trabajar, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es para otro tema. Lo que quiero contar ahora un poco es quizás cómo son los procesos de entrevista, al menos los que tuve yo, que como digo tuve muchísimas entrevistas. Por lo general siempre tenés una primera entrevista con las personas de recursos humanos o por lo general directamente las tenés con, digamos, el head de diseño, digamos, el manager del sector, por lo general, por lo que me pasó a mí. Era así, o recursos humanos o directamente con quizás recursos humanos y el manager de diseño. Nada, las típicas preguntas que, no sé, cómo empezaste en el diseño UX UI, lo que tienen este tipo de profesiones que son más prácticas, para así decirlo, es que hacen mucho hincapié en el portfolio, sobre todo cuando no tenés experiencias, como si bien el CV obviamente que importa, es muchísimo más importante el portfolio, porque quizás tenés el CV un poco más vacío, entonces la cosa es que potencies el portfolio. Entonces básicamente lo que yo hacía era hacer cosas por mi cuenta. Yo estudié en Argentina y en ese curso salíamos con un proyecto ya hecho personal, entonces lo tenía en el CV en español y en inglés, eso es clave también. Obviamente si vas a buscar trabajo en el extranjero, todo en inglés. Y después nada, iba haciendo pequeños desafíos personales o no sé, rediseños
alguna parte de alguna app y todo, y después obviamente teniendo estas pruebas técnicas que tenía en las entrevistas, las fui sumando a mi portfolio y se empezó a ver un poco más bonito. Bueno, por lo general esto que decía, tenés la primera entrevista con recursos humanos o con el manager de diseño, y si pasas a una segunda instancia te suelen mandar un challenge, le dicen ellos, que es una tarea técnica básicamente, puede ser de UX, de UI o de ambas, y te dan cierto tiempo, que por lo general, al menos las que hice yo, fueron entre 5 días y una semana para entregar. Y te puede pasar que tenés que hacer esa tarea, digamos, y defenderla, o te puede pasar que haces esa tarea, ahí hacen un filtro y en caso de que pases, ahí sí vas a una nueva entrevista y defendes el challenge. O si no, te puede pasar también, que me pasó en uno de los trabajos, mi trabajo actual, tuve el challenge, lo envié y no lo tuve que defender. Después de mandar el challenge me dieron feedback y me eligieron, básicamente. Y bueno, y los challenges, o sea, estos desafíos técnicos por lo general son más de UX que de UI. Porque bueno, básicamente nosotros los diseñadores estamos acá para resolver problemas del usuario. Y por lo general sí, me presentaban algún problema que había en la app o en el producto al cual yo me estaba postulando, y yo con todos mis conocimientos de UX y de UI también por lo general tenía que resolver ese problema. La mayoría de veces era un 70% tarea de UX y un 30% de UI, y lo cual me parece que está bien porque podés tener buena UI, o sea, podés ser un capo en Figma, en Adobe XD, pero si vos no tenés buenas skills, buenas habilidades en UX, es como tu UI va a fallar. Quiero decir, creo que es más fácil aprender o hacer un curso de Figma que hacer un curso de resolver problemas, como puede ser la parte de UX. A mí es la parte que más me gusta. En su momento creo que me costó un poquito más, porque es básicamente, sí, lo abstracto y pensar como el usuario y qué solución le puedes dar a ese problema que se está presentando. Así que como digo, la mayoría de desafíos que tuve fueron más de UX que de UI. Y creo que eso, por lo general siempre te suelen dar feedback, obviamente, tanto positivo como negativo, y en caso de que no te lo den, yo siempre lo pido, hasta incluso si ni siquiera me dan la posibilidad de hacer este challenge, yo siempre pido feedback como para saber, más que nada. Y algo que quiero decir con respecto a esto del cambio de mentalidad y todo, yo entiendo y pasé por eso, el tema de que pensemos que cuesta un poco más conseguir la primera oportunidad laboral. A mí no me gusta pensar que cuesta, sino que lleva quizás un poco más de tiempo, pero saquémosle la connotación negativa de que es difícil. Y estamos como muy, lo digo porque yo también lo hice, no, acá soy culpable también, de andar llorando por ahí diciendo, hola, soy junior, soy trainee, denme mi primera oportunidad laboral, porfis, no sé qué. Yo nunca traté de caer en esa, digamos, pero entiendo lo que se siente porque uno ve las búsquedas laborales y la mayoría ve que no piden para junior, menos para trainee, o sea, es de semi-senior para arriba, y uno se desanima. Repito, yo estuve ahí, pero lo que te puedo decir es postulate igual, manda igual CV, y que de última la persona que te está entrevistando decida si vas para el rol o no. Porque hay muchas veces que la empresa pone una búsqueda y no están como, no tienen muy claro qué nivel están buscando. Entonces no te desanimes, manda igual, y tírate a la pileta. O sea, a mí también me ha pasado de tener muchas entrevistas y decir, no, claramente no, porque están pidiendo mucha más experiencia, pero ya que me den la oportunidad de entrevistarme, para mí era un montón y aprendía un montón.
Y como moraleja, para que no te desanimes, repito, porque yo también estuve ahí, el trabajo que yo tengo actualmente no tenían muy en claro el nivel que estaban buscando de diseñador, pero digamos que no era para un junior. ¿Qué hizo Maggie? Se postuló igual, por supuesto. Fingió que no había leído bien y se postuló igual. Tuve la primera entrevista con mi manager de diseño y con mi manager de todo el sector, digamos, de desarrollo. Fue una entrevista hermosa, me acuerdo que duró 1 hora y cuarto. Yo salí con el cerebro, bueno, terminé la llamada con el cerebro calcinado, pero se sintió súper bien. Creo que eso también es importante, que te hagan sentir bien, sabiendo que uno, no es tu idioma nativo y dos, es de tus primeras oportunidades quizás. Y no tenían muy en claro el nivel que estaban buscando. Obviamente se dieron cuenta que yo era junior, pero en ningún momento me dijeron, no, mira, estamos buscando a alguien de más experiencia. Bueno, pasé la primera entrevista, me mandaron el desafío técnico, lo cual no me pareció muy complejo, punto para los juniors. La verdad que no me pareció muy complejo, quedé súper conforme con el resultado, con lo que hice. Lo mandé. Y a los días me mandaron un feedback hermoso, o sea, me sentí muy capa, porque eso es lo que soy, diciéndome que que ellos en realidad no tenían pensado contratar a un junior, que estaban buscando quizás una persona con más experiencia, pero que yo en el desafío técnico había hecho cosas que ni los más experimentados que ellos habían entrevistado habían hecho. Entonces, que habían tomado la decisión de contratarme a mí. Bueno, nada, yo emoción, llanto, brillantina, papel picado, todo. Me acuerdo cuando le mostré el mail a Pablo que se emocionaba él también. Eh, y nada, con esto quiero decir que no se desanimen, que siempre hay un lugar para todos en la empresa que sea, que sigan insistiendo, que mientras más veces, lo digo siempre, mi frase de mi amiga Pel, mientras más veces tires al arco, más posibilidades de meter gol tenés. Entonces, bueno, espero haber sido clara y que se haya entendido cómo fue toda mi carrera, y que igual recién empieza, ¿no? Claramente, yo estoy en este trabajo hace casi un año, pero bueno, estoy súper contenta. Miro para atrás todo lo que logré y juro que iba a decir que no lo puedo creer, pero en realidad sí lo puedo creer porque soy lo más. Así que no se desesperen, que nada, que las oportunidades llegan.